Hola, nuevamente bienvenidos a este siguiente capítulo de nuestro viaje por la Biblia. Me alegra mucho de que han estado viendo y visitando cada uno de nuestros capítulos, pero les recuerdo que para que el señor YouTube se entere que están teniendo interés estos capítulos, estos videos, pues le den like y toquen la campanita para que se informen cuando aparece un video nuevo. Excelente, entonces vamos a seguir trabajando, a seguir viendo, a seguir viajando por el libro de Reyes y el libro de Crónicas. En el video pasado, en el capítulo pasado, viajamos por los libros históricos y estuvimos hablando sobre Salomón. Como recordarán, fue el tercer rey de Israel, el más exitoso desde el punto de vista material, humano, científico. Y esta fue la época de mayor brillo, de mayor alcance y mayor extensión del reino de Israel. Sin embargo, pese a haber visto y recibido de primera mano la bendición de estar en los caminos de Dios por varios años, la debilidad espiritual de Salomón fue lo que realmente provocó la ruptura del reino. La clave para la permanencia del Reino Unido estaba en el vínculo del culto común a Jehová. Si el rey no podía mantener a la nación fiel a Jehová, tanto el pueblo como su monarca caerían. Como saben, Salomón edificó, el gran templo a Jehová, pero también edificó templos paganos en Jerusalén para complacer a sus esposas y a los mercaderes de otros países. Sí, en esa época esa era la forma de hacer política y de hacer negocios. Pero, pues si lo comparamos con nuestras propias vidas en este siglo XXI, el problema de fondo, que es el orgullo o la soberbia y el querer quedar bien con los demás, pues no ha cambiado mucho. Veamos, ¿de dónde proviene nuestro ingreso económico? ¿De nuestras brillantes estrategias? ¿De nuestras capacidades superiores para hacer negocios? ¿O exclusivamente de la bendición de Dios? Por cierto, ¿haces negocios tomando en cuenta a Dios? ¿O en tus negocios mejor no metemos a Dios? Recuerda que si quieres recibir las bendiciones de Dios, tienes que darle el primer lugar en tu vida, lo cual incluye todas las áreas de ella: tus negocios, tu vida familiar, tu forma de hablar, tu vida sexual, todo, darle a Dios el primer lugar. Salomón rindió culto a diversas cosas: a Astoret, la impura diosa de los fenicios, pero también a Quemos, el dios de los moabitas, y también a Moloc, dios de los amonitas. Y pues de esta manera Salomón sembró confusión religiosa en Israel y debilitó el vínculo espiritual que unía a las 12 tribus. Y ojo, Salomón no obligó al pueblo a la idolatría, pero como rey, sus acciones eran vistas por el pueblo y el pueblo asumió que si el rey lo hacía, pues porque ellos no. Entonces, la caída del Reino Unido fue consecuencia directa de la idolatría de Salomón. En Josué 24 dice: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. ¡Wow! Salomón fue brillante, fue sabio, tuvo mucho dinero, todo venía de Dios, su sabiduría, su capacidad de hacer las cosas, sus recursos. Entonces, después de que Dios le hizo mucho bien, pues se volvió y les hizo mal. ¿Recuerdan en Éxodo las instrucciones de Moisés y de Josué al pueblo? Si estaban en un monte y vieron la tierra prometida. Y les dijo Moisés: cuando Jehová te haya introducido en la tierra y él haya echado a los locales, ojo, más fuertes que tú, no harás alianza con ellos. Y esto fue exactamente lo que hizo Salomón.
En Deuteronomio 7 dice, y no emparentarás con ellos, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué desviarás a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos? Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Esto lo tenían escrito, lo conocían, estaba en la ley. No le hicieron caso, no aprendieron de lo que estaba escrito. Aquí tenemos dos lecciones que tenemos que poner mucha atención. Dios prohibió tajantemente los matrimonios mixtos, porque sabía que un matrimonio mixto alejarían al pueblo del verdadero culto a Jehová. Y actualmente sigue sucediendo lo mismo. Cuando nuestros jóvenes encuentran a alguien que no tiene una relación con Dios, tarde o temprano van a arrastrar a su pareja y a sus hijos a una situación espiritual comprometida. Y lo mismo aplica en los negocios, con socios no creyentes. Recuerda lo que dice la Biblia, no te unas en yugo desigual. Amigos, nos podemos espantar de lo que hizo Salomón, pero aquí tenemos la segunda y creo la más importante lección. ¿Cuáles son los dioses modernos que nosotros usualmente adoramos? Sin darnos cuenta o dándonos cuenta, los dioses modernos, ¿cuáles son? Pues tenemos, por ejemplo, el trabajo. El trabajo en sí es una bendición que recibimos de Dios. Pero cuando trabajas 12 o más horas todos los días, no está bien. Los hijos, la familia, son una súper bendición. Pero cuando tu vida gira totalmente en torno a ellos y sus necesidades, cuando ellos son lo más importante de tu vida, y no tu relación personal con Dios, cuando por estar con tu familia directa o con tus padres no tienes tiempo para hacer tu devocional, no tienes tiempo para buscar a Dios personalmente, o no puedes congregarte en la iglesia, o no te alcanza el dinero para diezmar porque le tienes que comprar un helado, ya entonces esto ya no está bien. Otra cosa actual es el deporte. Cuidar de nuestro cuerpo, vamos, eso está bien. Sin embargo, ¿conoces los nombres de todos los jugadores y sus récords? ¿Cuántos goles han metido? ¿Cuántas canastas han hecho? Pero, ¿no te puedes aprender algunos versículos de la Biblia? Le dedicas 4 horas al gimnasio, pero no tienes tiempo para una relación personal con Jesús, para hacer tu devocional. Eso no está bien. Y podemos hablar de las mascotas, podemos hablar de comidas, de dietas. Mejor me lo brinco para no pisar callos. Pero, ¿qué hay con respecto al celular, a la televisión, a la computadora? Hay personas que más tardan en abrir el ojo que ya están checando su celular. Y lo último que ven en la noche es su celular. Pero, ¿qué hay de tu relación con Dios? Horas. Te comunicas con Dios. La mitad de las veces que checas tus WhatsApp, exageré, un 20% de las ocasiones, un 10%, un 5%. Amigo, cualquier cosa que tome el primer lugar en tu vida, en lugar de Dios, eso es un ídolo. ¿Te fijas cómo han cambiado las cosas? Antes los ídolos representaban dioses, pero ahora tenemos otras cosas. Ahora tenemos cosas y personas que pueden ser buenas per se. Los hijos, la familia, el deporte, el trabajo, todo eso es bueno, siempre y cuando ocupen un lugar específico. Y el primer lugar en tu vida sea dado a Dios. Ojo con estas lecciones que debemos recordar en todo momento. Muy bien, nos vamos a nuevamente hablar un poquito del reino del norte y terminaremos con el reino del sur. La división de Israel fue una de las tragedias más grandes en la historia del pueblo de Israel. Porque un reino poderoso se convirtió en 2 estados débiles y la mayor parte del tiempo hostiles entre sí. Aunque Israel era más grande y poderoso que Judá, era mucho más inestable. El espíritu de revolución se quedó entre los habitantes del reino como una debilidad permanente.
Y en sus 2 siglos de existencia, imagínense, tuvo 8 dinastías, 19 reyes, cambió 3 veces de su capital, Siquem, luego Tirsa y finalmente Samaria, y hubo algunos otros cambiecillos allí, o sea, un reino totalmente inestable. Jeroboam, que fue el primer rey del reino del norte, decidió impedir que la gente fuera a Jerusalén, porque le daba miedo que fueran al reino del sur. Y entonces que ahí estaba Jerusalén, donde sabía que debían adorar a Jehová. Así que brillantemente mandó construir 2 santuarios, uno en el norte en Dan, acá arriba, y otro en el sur, en Betel. Y ándale, instaló un becerro de oro, una estatua, un monumento en cada uno de los extremos para impedir que el pueblo saliera de su territorio. La tremenda insensatez de Jeroboam jamás se apartó de Israel, y ninguno de los reyes que le siguieron tuvo el valor de quitar esos altares a los ídolos, esos becerros de oro. Y es precisamente por lo que Jeroboam fue malamente recordado. En Primero de Reyes dice: y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y adicionalmente ha hecho pecar a Israel. Qué gran pecado, poner piedras de tropiezo a los demás personas. A continuación vamos a platicar sobre algunos personajes que aparecen importantemente en el libro de Reyes. Y vamos a empezar con estos 2 señores, son 2 reyes, Omri y Acab. Omri fundó la 3ª dinastía y estableció la capital en Samaria. La hizo una fortaleza casi invencible sobre una bien fortificada colina cónica. Este señor causó un gran perjuicio a Israel cuando casó a su hijo Acab, quien pronto iba a ser el rey, iba a heredar el trono, con la princesa fenicia Jezabel, que era adoradora de Melcart. En la Biblia, en el relato bíblico, aparece con el nombre de Baal, que es la principal divinidad de Tiro. Y adicionalmente insistió en mantener dentro de la corte a un séquito de profetas de ese espantoso ídolo. En el caso de Omri, su hijo Acab, era un varón era un varón sumiso con su mujer Jezabel, le faltaba carácter, así que acabó dando culto a esos ídolos. Y hay que recordar que Jezabel, su esposa, dio muerte a muchos de los profetas de Jehová, Omri y Acab. Hay que recordarlos a estos 2 señores. Ante la crisis religiosa del reino del norte, Dios levantó a un poderoso profeta. Allí lo tenemos, a Elías. Su misión fue la de contrarrestar la corriente del baalismo fenicio que amenazaba con barrer completamente el culto a Jehová. Imagínense el impacto que esta mujer tuvo, Jezabel. El nombre de Elías significa Jehová es Dios. Y este personaje es uno de los más grandes e interesantes de la historia hebrea. Los libros de Reyes nos relatan que Elías notifica a Acab, al rey, que no va a llover por algún tiempo. E inmediatamente Dios le dice que huya de allí. Primero, le lleva a un lugar donde los cuervos le llevan comida. Aquí tenemos la imagen. Sí, no Rapid, no Uber Eats, cuervos. Y le llevan pan y carne a la mañana y en la tarde. Y tomaba el agua que había ahí en el río. Luego de un tiempo, pues, ¿qué creen? Había sequía, entonces el arroyo se secó. Y Dios le dice a Elías que se vaya a otra parte, a Sarepta, con una viuda que le va a dar de comer. Pero resulta que la viuda estaba por dejarse morir porque ya se le había acabado la comida. Y solo le quedaba, pues, un poquito de harina para hacer un solo pan para su hijo y para ella. Resulta que la sequía duró 3 años y medio y llevó a Israel al borde de la ruina absoluta. Pero Elías, la viuda y su hijo tuvieron pan todo este tiempo. Uno de los grandes milagros que hizo el profeta
Elías. Finalmente, Dios le ordena a Elías ir a enfrentar a Acab para que reconociera que la sequía era el juicio de Dios a causa de la idolatría que su esposa había incurrido. Pero Acab, ¿qué es lo que hace? Le echa la culpa a Elías. Y entonces Elías le pide a Acab que reúna a todo el pueblo y le propone preparar dos altares. Van a definir quién es realmente Dios. Un altar para Baal y el otro altar para Jehová. Y eso sí, el Dios que responda por medio de echar fuego del cielo, ese será verdaderamente el Dios que todos deberían o deberán adorar. Y entonces los profetas de Baal pidieron a sus dioses, gritaron, bailaron, se lastimaron por más de 5 horas. ¿Y qué creen? No pasó absolutamente nada. En cambio, por su parte, Elías pues prepara un altar, pone las piedras, la madera, pone al animal e increíblemente le empieza a echar agua 3 veces y ora. E inmediatamente ¡pum!, cayó fuego del cielo y consumió completamente no solo el holocausto, sino la madera y hasta el agua, todo lo que había. Nada más quedaron las piedras. El Dios que respondió a la primera, claramente, fue Jehová. Elías tuvo a un ayudante que fue Eliseo y fue el siguiente profeta. Y este fue otro gran profeta que Dios levantó después de Elías. ¿Por qué? Porque Elías profetizó durante el periodo de Acab y de sus sucesores, los otros reyes, y batalló grandemente contra la adoración a Baal que Acab y Jezabel pues habían introducido en Israel. Este Eliseo realizó muchos milagros, de hecho el doble que Elías, porque él estuvo presente cuando Dios se llevó en un carro de fuego a Elías al cielo y entonces recibió, era una promesa, una doble porción del espíritu de Elías y realizó un montón de milagros. Entre ellos podemos mencionar, y están las historias ahí en el libro de Reyes, por ejemplo la multiplicación del aceite de una viuda para que pagara sus deudas, resucitó al hijo de la tsunamita, viene la historia completa en el libro. Por ejemplo, también facilitó la sanidad de Naamán, que era un general importante de la lepra que tenía. Algo interesantísimo, hizo flotar un hacha que esta persona había recibido en préstamo y con su siervo cegó al ejército sirio que venía para arrestarlo a él, al profeta, en Dotán. Y lo cegó y se lo llevó a otro lugar. Y la historia vale la pena leerla porque son los milagros que Dios hace cuando un siervo de él tiene fe y confía realmente en que Dios va a responder la oración. Pasamos ahora a Jehú, otro rey. Este Jehú fue el 10º rey de Israel y fue el fundador de la 5ª dinastía. Este Jehú fue una figura poderosa. Jehú fue ungido rey por un profeta e inmediatamente cruzó la llanura, un pedazo de campo, mata al rey Joram, el que estaba en turno, con sus propias manos y ordena la destrucción de Jezabel y se establece en Samaria como rey de Israel. Por medio de una estratagema, de un ardid, reúne a los sacerdotes de Baal en el templo de Acab, que él había edificado allí en Samaria, y los hace degollar a todos. Jehú realmente destruye completamente la adoración a Baal. Eso está ahí en 2 de Reyes 9 y 10. Ahora bien, Jehú presumía tener celo por Jehová. Sin embargo, ¿qué creen? No quitó los becerros ni los santuarios que el primer rey Jeroboam había edificado tanto en Dan como en Betel y alejaban al pueblo de Israel. Y después de Jehú, el reino del norte subsistió unos 30 años más y Oseas fue el último rey. Las historias de todos estos personajes valen la pena leerlos. Después de muchos avisos por medio de profetas, de Elías, de Eliseo,
Después de mucha maldad, Dios empleó al imperio asirio como instrumento para castigar a Israel. El nuevo factor en política internacional lo constituía el surgimiento de este gran imperio. Los asirios eran grandes guerreros, pero también eran muy crueles con los pueblos sometidos. Cuando los reinos tributarios se rebelaban reiteradamente u ofrecían resistencia, los asirios descuartizaban vivos a sus prisioneros importantes. Les cortaban las manos, los pies, las orejas, la nariz, les arrancaban los ojos o la lengua y ponían a la vista pública sus cráneos para despertar el terror entre la gente. Los asirios, bajo Sargón II, tomaron Samaria en el año 722 a.C. y llevaron a los israelitas al cautiverio, del cual ya no regresarían, por lo menos como tribus. Desaparecieron. De esta forma, el reino del norte desaparece de la historia. Muy bien, a continuación tendremos el video de The Bible Project español. Son los muñequitos, veámoslo con atención. Vale la pena. Y recuerden, primero de Reyes, segundo de Reyes. Los libros de Primera y Segunda de Reyes. En estas secciones centrales, para cada rey, Dios levanta profetas para pedirles cuentas. Los profetas más prominentes son los del norte. Elías y su discípulo Eliseo están justo ahí en el centro del libro. Elías era un profeta rústico, viviendo en el desierto, y su archienemigo era el rey del norte, Acab, y su esposa cananea Jezabel. Juntos habían instituido en Israel la adoración al dios cananeo, Baal. Así que en una famosa historia, Elías retó a 450 profetas de Baal a una contienda para ver cuál dios era el real. Así que ambos construyeron altares y oraron a sus dioses, pero solo el Dios de Israel respondió con fuego. Después de esto, Acab utiliza su poder real para asesinar a un agricultor israelita y robar el viñedo de su familia. Y Elías confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo profético a un joven discípulo llamado Eliseo, quien pide 2 veces la autoridad de Elías. Y lo que es fascinante es que el autor, que ha contado 7 obras milagrosas de Elías, luego ofrece historias de 14 actos de poder de Eliseo. Ambos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Y en último término, no tuvieron éxito en hacer que Israel se aparte de la apostasía. En la siguiente sección, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, quien destruye a la familia de Acab. Aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se sale de control y crea una espiral de asesinatos políticos y rebeliones de los que Israel jamás se recuperó. Después de Jehú, tenemos golpe tras golpe, y cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 17. El grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte, y la ciudad capital, Samaria, es conquistada, y los israelitas son exiliados y esparcidos a través del mundo antiguo. Ahora, el capítulo 17 es clave. El autor detiene la historia y ofrece una reflexión profética de lo que acaba de suceder. Él culpa la caída del reino del norte a la idolatría y a la infidelidad al pacto de Israel y sus reyes. Y por tanto, Dios les ha hecho enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El último movimiento del libro nos cuenta la historia del solitario reino del sur. Aquí conocemos a varios reyes muy heroicos, como Ezequías, quien confía en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. O Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo. Empieza a leerlo y es confrontado, e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Pero Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre estos dos, Manasés, es por mucho el peor. Él no solo introduce la adoración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, también establece el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirles que el tiempo se ha terminado. Israel ha alcanzado el punto sin retorno.
Los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico, que viene a invadir Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo y al linaje de David al exilio. Y así termina la historia, dejando que nos preguntemos, ¿ha terminado Dios con Israel? ¿Ha terminado con el linaje de David? Bueno, el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, quien hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida, y ahí termina el libro. No es mucho, pero es una historia que da un rayo de esperanza en que Dios no ha abandonado al linaje de David. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David? ¿Cómo bendecirá a las naciones y traerá el reino mesiánico? Y para responder a esas preguntas, debes leer la sabiduría de los libros proféticos. Pero por ahora, ese es el libro de Reyes.